El rechazo de Jesús en Nazaret. Episodio 1. El hijo del carpintero. El borde del precipicio. Una multitud grita, los rostros están deformados por la rabia, manos endurecidas por años de trabajo empujan violentamente a un hombre hacia el borde de un precipicio. El polvo se levanta bajo las sandalias, una mujer llora, un anciano observa en silencio, incapaz de comprender cómo todo llegó hasta ese instante. Y en medio del caos, Jesús de Nazaret no corre, no pelea, no responde con violencia, solo mira, como si ya hubiera visto aquel momento mucho antes de que ocurriera, como si supiera que el corazón humano puede admirar a Dios hasta que Dios habla demasiado cerca de sus heridas. La multitud lo había escuchado predicar, habían visto su autoridad, sus palabras atravesaban el alma, pero ahora querían matarlo. ¿Por qué el mismo pueblo que vio crecer a Jesús terminó rechazándolo? ¿En qué momento el asombro se transformó en odio? Y más importante aún, ¿podría estar ocurriendo lo mismo hoy? La herida de los que conocen. Esta no es solo la historia de un rechazo, es la historia de cómo los seres humanos muchas veces rechazan aquello que más necesitan escuchar. ¿Por qué Nazaret no era Roma, no era Jerusalén? Era una pequeña aldea olvidada entre colinas polvorientas de Galilea, un lugar donde todos se conocían, donde los rumores viajaban más rápido que el viento, donde cada familia sabía el oficio, las heridas y el pasado de los demás. Y precisamente allí, en el lugar donde Jesús había crecido, comenzó una de las escenas más dolorosas de su ministerio, un conflicto que revelaría algo aterrador sobre el corazón humano. A veces, la familiaridad destruye la fe, a veces las personas más cercanas son las primeras en cerrar la puerta a la verdad, pero aquella historia antigua no terminó en Nazaret. Todavía sigue viva, todavía ocurre en hogares, familias, iglesias y corazones. Porque el rechazo a Dios rara vez comienza con odio, muchas veces comienza con indiferencia. ¿Puede un hombre escuchar la verdad toda su vida y aún así perderse? Galilea bajo Roma. Corrían los primeros años del siglo I, el imperio romano dominaba Judea con mano de hierro, los impuestos ahogaban a las familias, los soldados romanos vigilaban los caminos y el pueblo judío esperaba desesperadamente la llegada de un libertador prometido por las Escrituras. Muchos imaginaban un guerrero, un rey poderoso, un hombre capaz de destruir Roma. Pero Dios estaba preparando algo completamente distinto en una pequeña aldea de Galilea, lejos de los palacios. Crecía silenciosamente el hijo de un carpintero, Jesús. Durante años había vivido entre ellos, había trabajado madera, había caminado aquellas calles, había compartido comidas sencillas con vecinos que jamás imaginaron quién era realmente. Pero algo estaba cambiando, rumores comenzaban a extenderse por toda Galilea. Hablaban de milagros, sanidades, demonios expulsados, personas transformadas. Y ahora Jesús estaba regresando a Nazaret, su hogar, el lugar donde todo comenzó. Sin saberlo, Nazaret estaba a punto de enfrentarse a la verdad más incómoda de todas. Dios puede presentarse frente a nosotros y aún así no reconocerlo. El regreso. Caminos de polvo, el polvo cubría los caminos de Galilea. Jesús avanzaba lentamente, acompañado por sus discípulos. Algunos lo miraban con admiración, otros con preguntas. En las aldeas cercanas ya se hablaba de él. Los enfermos comenzaban a buscarlo, las multitudes crecían, pero mientras más fama alcanzaba, más se acercaba también el conflicto. Nazaret aparecía a la distancia entre colinas secas y campos pequeños, el lugar de su infancia. Los recuerdos debieron regresar como ráfagas silenciosas, las calles estrechas, el taller de José, las voces de vecinos que lo vieron crecer. Y quizá por un instante el corazón humano de Jesús sintió el peso de regresar a casa sabiendo lo que ocurriría. Porque hay heridas que solo pueden ser provocadas por quienes nos conocen desde hace años. ¿Puede alguien aceptar que Dios actúe a través de una persona común? El taller del carpintero. Durante décadas, Jesús no había vivido como un líder político, no había dirigido ejércitos, no había ocupado posiciones religiosas importantes. Había trabajado, había sudado, había aprendido el oficio de José. La madera marcó sus manos mucho antes que los clavos de la cruz. Nazaret conocía esa versión de él, el muchacho tranquilo, el artesano
el hijo obediente de María, y precisamente allí estaba el problema. Porque cuando las personas creen conocer completamente a alguien, se vuelven incapaces de imaginar algo mayor. La costumbre ciega, la rutina endurece y el orgullo humano rechaza aquello que rompe sus esquemas. Nazaret esperaba ver al mismo hombre que siempre, pero Jesús regresaba diferente, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había llegado el tiempo de revelar quién era realmente. ¿Estaban preparados para aceptarlo? Rumores en las calles. Los rumores comenzaron antes de que él llegara. Dicen que sana enfermos, algunos afirman que expulsó demonios, hablan de señales. ¿No es el hijo de María? Las conversaciones crecían entre mercados y patios. La curiosidad humana siempre se siente atraída por lo extraordinario, pero la fe verdadera es otra cosa. Muchos querían ver milagros, pocos estaban dispuestos a escuchar verdad, porque los milagros impresionan, pero la verdad confronta, y Nazaret estaba a punto de ser confrontado. El día de reposo. Llegó el día de reposo, la sinagoga se llenó lentamente, ancianos, artesanos, campesinos, familias enteras. Muchos observaban a Jesús con expectativa, otros con escepticismo. El ambiente estaba cargado de tensión invisible, porque las personas suelen sentirse cómodas con una religión silenciosa. Hasta que Dios comienza a hablar directamente a sus corazones, Jesús se levantó, el silencio cubrió el lugar, entonces le entregaron el rollo del profeta Isaías, y todo estaba a punto de cambiar. Las palabras que dividen, el rollo de Isaías. Jesús desenrolló lentamente las escrituras, sus dedos recorrieron antiguas palabras escritas siglos atrás, y entonces leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. La voz resonó en la sinagoga, profunda, serena, llena de autoridad. Cada frase parecía atravesar el aire como una espada invisible. Me ha enviado para dar buenas noticias. Los presentes escuchaban inmóviles, pero Jesús no solo estaba leyendo un texto antiguo, estaba revelando algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre la historia humana. Hoy se cumple. Entonces cerró el rollo, el silencio fue absoluto, y Jesús pronunció una frase que estremeció aquella pequeña aldea. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. No era simplemente una enseñanza, era una declaración. Jesús afirmaba ser el cumplimiento de la promesa esperada durante generaciones, el enviado de Dios, el Mesías. Por un instante, muchos quedaron maravillados. Las palabras tenían poder, autoridad, belleza, pero el corazón humano cambia rápidamente cuando la verdad amenaza su orgullo, porque de pronto alguien murmuró: ¿no es este el hijo de José? Y aquella pregunta aparentemente inocente encendió el rechazo, el escándalo de lo familiar. La admiración comenzó a convertirse en ofensa, porque aceptar a Jesús significaba admitir que Dios había escogido actuar a través de alguien común, demasiado cercano, demasiado conocido. Nazaret no podía separar al niño que conocieron del hombre que tenían delante, y así ocurrió muchas veces con el corazón humano. Las personas quieren un Dios lejano y misterioso, pero tropiezan cuando Dios se acerca demasiado, cuando confronta, cuando rompe el orgullo, cuando exige transformación. La sinagoga comenzó a llenarse de tensión, las miradas cambiaron, las voces se endurecieron, y Jesús, viendo sus corazones, dijo algo aún más incómodo, algo que terminaría desatando la furia de todos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la verdad hiere su ego? La ira despierta. Jesús habló sobre antiguos profetas rechazados por Israel, habló de corazones endurecidos y recordó cómo Dios había mostrado misericordia también a extranjeros mientras muchos israelitas permanecían incrédulos. Aquello fue insoportable para ellos, el orgullo religioso explotó, la multitud se levantó furiosa. Los mismos vecinos que habían compartido años con él ahora querían destruirlo. Nazaret había escuchado la verdad, pero eligió rechazarlo. Y mientras las manos comenzaban a empujarlo fuera de la ciudad, una pregunta quedó suspendida sobre todos. ¿Qué ocurre cuando el ser humano rechaza la voz de Dios? Aún teniéndola frente a sus ojos, el rechazo moderno. La historia de Nazaret no pertenece solamente al pasado, todavía ocurre hoy, cada vez que alguien escucha la verdad, pero decide ignorarla, cada vez que el orgullo vale más que el arrepentimiento, cada vez que las personas conocen tanto acerca de Dios que dejan de escuchar realmente su voz.
Muchos quieren milagros, respuestas rápidas, bendiciones inmediatas, pero pocos desean ser transformados y quizá el peligro más grande no sea odiar a Dios, sino acostumbrarse tanto a escuchar lo que sus palabras ya no provoquen nada en nosotros. Porque un corazón indiferente puede terminar tan lejos de Dios como uno abiertamente rebelde. La pregunta: Nazaret creyó conocer a Jesús, pero nunca entendió realmente quién estaba delante de ellos. Y tal vez esa sea también nuestra tragedia moderna: escuchar sobre Dios sin permitir que transforme nuestra vida, conocer versículos, pero no obedecer, hablar de fe sin rendir el corazón, porque apartarse de Dios nunca ocurre de golpe, comienza lentamente, con orgullo, con indiferencia, con pequeñas resistencias diarias, y ahora la pregunta permanece abierta. ¿Hay áreas de tu vida donde también estás rechazando la verdad? ¿Hay heridas, pecados o decisiones que no quieres entregar? ¿Podría Dios estar hablándote y aún así no reconocer su voz? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este documental con quienes necesitan volver a escuchar la voz de Dios antes de endurecer su corazón, porque algunas oportunidades espirituales no regresan para siempre. Episodio 2. El profeta que nadie quiso escuchar. Arrástrenlo fuera. Las manos lo empujaban violentamente, los gritos rompían el aire seco de Galilea, la multitud avanzaba como una tormenta humana. Hombres que alguna vez saludaron a Jesús en las calles, ahora exigían su muerte. Los mismos que lo vieron crecer ardían de odio, no podían soportarlo, no podían aceptar que aquel carpintero hablara con autoridad divina, y mientras lo arrastraban hacia las afueras de Nazaret, una pregunta invisible comenzaba a perseguir a todos. ¿Por qué el ser humano prefiere destruir la verdad antes que dejar que la verdad lo confronte? El pecado del orgullo. Este episodio no trata solamente de una multitud enojada, trata sobre el momento exacto en que el orgullo humano decide cerrar la puerta a Dios, porque Nazaret no rechazó a Jesús por falta de evidencia, lo rechazó porque su mensaje destruía las falsas seguridades religiosas. Jesús no llegó alimentando ego, llegó revelando pecado, y cuando la verdad toca aquello que más protegemos, el corazón humano suele reaccionar con violencia, pero aquella furia escondía algo más profundo: miedo a cambiar, miedo a reconocer que estaban lejos de Dios, aún creyéndose espiritualmente correctos, y esa misma batalla continúa hoy. ¿Cuántas personas prefieren vivir cómodas antes que enfrentar la verdad que podría salvarlas? Un pueblo herido. Nazaret era una pequeña comunidad marcada por la frustración. Roma dominaba la región. Los impuestos destruían familias, la pobreza era constante. Muchos soñaban con un libertador político que restaurara la gloria de Israel. Por eso, cuando escuchaban sobre milagros y señales, la esperanza crecía rápidamente. Pero Jesús no había venido para encabezar una revolución militar, había venido para confrontar el pecado. Y eso decepcionó profundamente a muchos, porque el ser humano suele buscar un salvador que cambie sus circunstancias sin cambiar su corazón. Nazaret quería poder, Jesús ofrecía arrepentimiento. Nazaret quería espectáculo, Jesús ofrecía transformación. Y el choque entre ambas cosas estaba a punto de explotar. Las palabras que encendieron la ira, ningún profeta en su tierra. Jesús observó los rostros endurecidos frente a él, sabía exactamente lo que pensaban, sabía que esperaban milagros para entretenerse, señales para satisfacer curiosidad. Entonces dijo unas palabras que atravesaron el orgullo de Nazaret como fuego: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. La frase cayó sobre ellos como una acusación directa, porque ninguno estaba revelando algo doloroso. La familiaridad había destruido su capacidad de creer. Ellos conocían demasiado al hombre y demasiado poco a Dios. Habían limitado lo divino dentro de sus propios prejuicios, y eso sigue ocurriendo hoy. Muchas personas rechazan aquello que no encaja en su idea cómoda de espiritualidad, pero Dios no siempre llega como esperamos, a veces llega para rompernos primero. El ejemplo de Elías. Jesús recordó entonces una antigua historia. Habló del profeta Elías. Durante una gran hambre en Israel, Dios no envió al profeta hacia las familias israelitas incrédulas, sino hacia una viuda extranjera en Sarepta. Aquello era escandaloso porque Jesús estaba insinuando que Dios responde a la fe verdadera, no al orgullo religioso.
La multitud comenzó a tensarse, algunos bajaron la mirada, otros apretaron los dientes, porque la verdad tiene una capacidad aterradora, revela aquello que el corazón intenta esconder. El ejemplo de Eliseo. Jesús continuó. Recordó al profeta Eliseo: en tiempos antiguos muchos leprosos existían en Israel, pero el milagro ocurrió sobre Naamán, un extranjero sirio, no sobre los israelitas. La implicación era imposible de ignorar. Jesús estaba confrontando directamente la falsa seguridad espiritual de Nazaret. Le estaba diciendo que pertenecer a un pueblo religioso no garantiza cercanía con Dios. La fe verdadera exige humildad, arrepentimiento, obediencia. Y esas palabras comenzaron a encender una furia incontrolable. Porque cuando el orgullo religioso es expuesto, muchas veces responde con violencia disfrazada de celo espiritual. El silencio antes de la explosión. Por unos segundos nadie habló. El ambiente se volvió pesado, casi insoportable. Las palabras de Jesús habían destruido las apariencias religiosas de todos, y en el silencio cada persona tuvo que decidir humillarse o endurecerse, porque la verdad siempre produce una reacción, transforma o endurece más, y Nazaret estaba escogiendo endurecerse. La multitud pierde el control. El estallido. De pronto la ira explotó, hombres se pusieron de pie gritando, las voces comenzaron a mezclarse, acusaciones, insultos, amenazas, ya no escuchaban, ya no razonaban. El orgullo herido había tomado control absoluto, y así actúa muchas veces el corazón humano cuando rechaza a Dios. Primero cuestiona, luego se ofende, finalmente destruye. La multitud dejó de ver a Jesús como vecino, ahora lo veían como peligro. Porque la verdad siempre se convierte en amenaza para quienes aman más su ego que la luz, empujado hacia el abismo. Lo sacaron de la sinagoga, las calles se llenaron de gritos, la multitud avanzó hacia las afueras de Nazaret, hacia un barranco rocoso. Algunos empujaban, otros levantaban piedras. La violencia humana había alcanzado su punto más oscuro. Y todo porque un hombre dijo la verdad, pero aquella escena revelaba algo aún más profundo. El problema nunca había sido solamente Jesús. El problema era el corazón humano incapaz de aceptar corrección, porque cuando el pecado gobierna, la luz se vuelve insoportable. El rostro de María. Entre la multitud probablemente había rostros conocidos, familiares, vecinos, personas que compartieron años junto a María, y quizá, entre el caos, una madre observaba con el corazón destrozado. El niño que sostuvo en sus brazos ahora era rechazado por su propio pueblo. Nazaret no solo estaba rechazando a Jesús, estaba rechazando la oportunidad de reconocer la presencia de Dios en medio de ellos. Y muchas veces las mayores tragedias espirituales ocurren así, sin darse cuenta de lo que realmente se está perdiendo. Caminó entre ellos. Entonces ocurrió algo extraordinario. La multitud estaba lista, la violencia había llegado al límite. Pero de pronto Jesús simplemente caminó entre ellos. Nadie pudo detenerlo, nadie logró tocarlo. El mismo pueblo que momentos antes gritaba lleno de furia, quedó impotente, porque aunque el rechazo humano es real, la voluntad de Dios sigue estando por encima de todo. Todavía no había llegado la hora de la cruz y Nazaret acababa de perder algo irrepetible. La presencia del Hijo de Dios pasó frente a ellos y ellos eligieron expulsarla. Cuando el corazón se endurece, el endurecimiento espiritual rara vez ocurre de golpe, comienza poco a poco. Cada vez que ignoramos la verdad, cada vez que justificamos aquello que sabemos incorrecto, cada vez que el orgullo pesa más que la obediencia. Nazaret tuvo delante suyo al Mesías y aún así lo rechazó. Eso debería estremecernos, porque asistir a ceremonias religiosas no garantiza cercanía con Dios. Escuchar mensajes espirituales tampoco. La verdadera pregunta es otra. ¿Estamos dispuestos a ser transformados? Porque cuando una persona rechaza continuamente la voz de Dios, el corazón comienza a apagarse lentamente. Y lo más peligroso es que muchas veces ya no lo nota el pueblo que lo dejó ir. Aquella tarde Nazaret volvió a la normalidad. Las puertas se cerraron, las conversaciones continuaron, la vida siguió. Pero algo había cambiado para siempre. El pueblo que vio crecer a Jesús acababa de dejarlo ir. Y quizá muchos jamás entendieron la magnitud de lo que rechazaron,
pero porque el peligro espiritual más grande no siempre es el pecado visible. A veces un corazón tan acostumbrado a Dios que ya no puede reconocer su presencia. Y ahora la pregunta queda abierta para nosotros. Si Jesús caminara hoy entre nuestras calles, ¿lo escucharíamos o también encontraría rechazo? Si este documental está tocando tu corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quienes necesitan volver a escuchar la voz de Dios antes de que el orgullo cierre completamente su corazón. Porque algunas puertas espirituales no permanecen abiertas para siempre. Episodio 3. Cuando Dios se aleja en silencio. El silencio después del odio. Después de los gritos llegó el silencio. Nazaret volvió lentamente a la rutina. Las calles se vaciaron. Las puertas se cerraron. Las conversaciones se hicieron susurros. Pero algo invisible había ocurrido, algo irreversible. El Hijo de Dios había caminado entre ellos y ellos decidieron expulsarlo. No comprendieron que aquella decisión marcaría espiritualmente a su pueblo para siempre, porque cuando una persona rechaza repetidamente la verdad, el corazón comienza a oscurecerse y lo más aterrador es que muchas veces ese proceso ocurre en silencio, sin relámpagos, sin advertencias visibles, solo un vacío creciente, una distancia espiritual que comienza a consumir lentamente el alma. ¿Puede un ser humano alejarse tanto de Dios que ya no logre percibir su ausencia? La herida invisible. Este episodio revela algo profundamente humano sobre Jesús. El rechazo no fue solamente físico, fue emocional, personal. Nazaret era su hogar, allí había crecido, allí conocía nombres, rostros y voces desde la infancia, y aún así fue rechazado por quienes más cerca estuvieron de él. Pero también revela algo sobre nosotros, porque muchas personas creen que apartarse de Dios trae libertad. Sin embargo, tarde o temprano descubren otra realidad. La distancia espiritual siempre deja consecuencias, vacíos, confusión, oscuridad interior. Y mientras Jesús se alejaba silenciosamente de Nazaret, una pregunta comenzaba a perseguir a aquella generación. ¿Qué ocurre cuando Dios deja de insistir en un corazón endurecido? Un ministerio que crece. Aunque Nazaret lo rechazó, el ministerio de Jesús seguía creciendo. En otras regiones de Galilea las multitudes aumentaban. Los enfermos eran sanados, los oprimidos encontraban esperanza, los pobres escuchaban palabras que devolvían dignidad a sus vidas, pero mientras algunos abrían el corazón, otros comenzaban a endurecerse más. Fariseos observaban desde lejos, líderes religiosos sospechaban de él, y el rechazo que comenzó en Nazaret empezaba a extenderse lentamente hacia otros lugares, porque la verdad tiene un precio y quienes deciden anunciarla inevitablemente enfrentarán oposición. El dolor de rechazo, el hombre y su tristeza. Muchas veces imaginamos a Jesús distante del dolor humano, pero los evangelios muestran algo diferente. Jesús sintió tristeza, compasión, dolor. Lloró frente a la muerte, se angustió en Getsemaní y probablemente también sintió el peso del rechazo de Nazaret. Porque el rechazo duele más cuando viene de personas cercanas, de quienes conocen nuestra historia, de quienes deberían comprendernos, y aún así Jesús no respondió con odio, no maldijo al pueblo, no buscó venganza, simplemente siguió caminando, mostrando una verdad que aún hoy resulta difícil de aceptar. La luz no deja de ser luz solo porque el mundo la rechace. Los discípulos observan. Los discípulos observaron todo, la furia, los insultos, la violencia, y seguramente comenzaron a entender algo aterrador. Seguir a Jesús tendría un costo, porque hasta ese momento muchos todavía soñaban con gloria inmediata, con victoria política, con reconocimiento, pero Nazaret reveló una realidad distinta. El camino del Mesías incluiría rechazo, humillación, persecución, y esa verdad sigue incomodando al mundo moderno, porque muchos desean una espiritualidad que promete éxito, pero no transformación, bendiciones sin obediencia, cielo sin cruz, milagros que no ocurrieron. Los evangelios relatan algo inquietante. En Nazaret, Jesús realizó pocos milagros, no por falta de poder, sino por la incredulidad de las personas. Y eso revela una verdad espiritual profunda. La dureza del corazón puede cerrar puertas que Dios desea abrir. No significa que Dios dependa del ser humano, pero sí muestra que la incredulidad destruye sensibilidad espiritual. Nazaret rechazó aquello que podría haber transformado sus vidas y muchas veces ocurre igual hoy.
Personas heridas por orgullo, por resentimiento, por indiferencia, que lentamente dejan de buscar a Dios hasta acostumbrarse a vivir vacías. La ceguera del orgullo. El orgullo espiritual produce una ceguera peligrosa. Las personas comienzan a creer que ya saben todo, que ya entienden a Dios, que no necesitan cambiar, y cuando eso ocurre, la verdad deja de ser bienvenida. Nazaret creyó conocer a Jesús, pero nunca se permitió descubrir realmente quién era, porque el orgullo no solo endurece el corazón, también distorsiona la percepción, hace que la luz parezca amenaza y que la corrección parezca ataque. El camino continúa. Cafarnaúm. Mientras Nazaret cerraba sus puertas, otras ciudades comenzaban a abrirlas. Cafarnaúm se convirtió en uno de los principales centros del ministerio de Jesús. Allí las multitudes crecían, los enfermos buscaban sanidad, los oprimidos encontraban alivio. La diferencia no estaba en la perfección de las personas, estaba en la disposición del corazón, porque Dios puede transformar incluso las vidas más rotas si existe humildad para escuchar, pero donde domina el orgullo, la verdad suele ser rechazada. Los que sí creyeron. Curiosamente, muchos de los que aceptaron a Jesús no fueron poderosos, ni influyentes, ni intelectualmente admirados, fueron pescadores, viudas, enfermos, personas quebradas por la vida, porque quienes reconocen su necesidad espiritual escuchan diferente. El orgullo dice, estoy bien. La humildad dice, necesito ayuda. Y quizá por eso tantos corazones modernos permanecen vacíos, no porque Dios esté lejos, sino porque el orgullo les impide reconocer cuánto lo necesitan. El eco de Nazaret. El rechazo de Nazaret no fue un hecho aislado, fue el inicio de algo mayor. Con el paso del tiempo, más líderes religiosos comenzaron a rechazar a Jesús. Sus palabras confrontaban demasiado, sus enseñanzas destruían apariencias, y mientras el pueblo sencillo escuchaba con esperanza, otros comenzaban a planear cómo silenciarlo. Nazaret había sido apenas el comienzo, la sombra de la cruz ya comenzaba a aparecer lentamente en el horizonte. El rechazo ya estaba escrito. Mucho antes de Nazaret, los profetas ya habían hablado. Isaías describió a un siervo rechazado, despreciado, varón de dolores. Jesús no fue rechazado porque fracasó. Nazaret reveló. Fue rechazado porque la luz incomoda a quienes aman la oscuridad. Nazaret reveló algo eterno sobre el corazón humano. Muchas personas quieren un Dios que consuele, pero no uno que confronte. Y aún así, Jesús siguió avanzando hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia el sacrificio que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Dios todavía habla. Todavía hoy Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de convicciones profundas que incomodan el corazón. Pero el ser humano moderno ha aprendido a distraerse, ruido constante, pantallas, orgullo, velocidad, y lentamente muchas personas dejan de escuchar. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que el corazón se acostumbra demasiado al ruido. Nazaret escuchó la voz del Mesías y aún así eligió ignorarla. La pregunta es inevitable. ¿Qué estamos ignorando nosotros hoy? Cuando la luz pasa de largo, Jesús se alejó de Nazaret y la vida continuó, pero la luz había pasado frente a ellos y ellos decidieron cerrarle la puerta. Quizá algunos años después recordaron aquel día con dolor, quizá otros endurecieron aún más el corazón, pero la oportunidad ya había pasado y eso debería hacernos reflexionar profundamente, porque nadie sabe cuántas veces Dios tocará el corazón de una persona antes de que el silencio espiritual se vuelva permanente. ¿Todavía escuchas su voz? ¿O el orgullo y las distracciones han comenzado a apagarla lentamente? Si este documental está tocando tu vida, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quienes necesitan volver a acercarse a Dios antes de que la indiferencia termine endureciendo completamente el corazón, porque la luz de Dios no debe ser ignorada eternamente. Episodio 4. La luz que el mundo no soportó. Quieren hacerlo callar. Comenzó en Nazaret con murmullos, con incredulidad, con orgullo herido, pero ahora el rechazo estaba creciendo. Ya no eran solamente vecinos confundidos, ahora los líderes religiosos observaban cada movimiento de Jesús, cada palabra, cada milagro, cada multitud que lo seguía, y lentamente comenzó a surgir una decisión aterradora. Había que hacerlo callar.
Porque cuando la verdad amenaza sistemas construidos sobre orgullo y apariencia, quienes aman el poder suelen reaccionar con desesperación. La luz estaba revelando demasiado y muchos no estaban dispuestos a permitirlo. El precio de la verdad. Este episodio revela una de las realidades más incómodas del Evangelio. La verdad no siempre une, muchas veces divide. Jesús sanaba enfermos, levantaba quebrantados, predicaba amor, misericordia y arrepentimiento. Y aún así fue odiado, porque la luz de Dios no solamente consuela, también expone aquello que el corazón intenta esconder. Y cuando las personas aman más su orgullo que la verdad, la resistencia se convierte en hostilidad. Pero mientras el rechazo aumentaba, también crecía algo más poderoso, el cumplimiento del propósito eterno de Dios, porque incluso la oposición humana terminaría formando parte del camino hacia la redención. Judea bajo tensión. Con el paso de los meses, el nombre de Jesús comenzó a extenderse por toda Judea. Las multitudes crecían constantemente, los milagros provocaban asombro, pero también miedo entre las autoridades religiosas. Roma permitía cierta autonomía espiritual al pueblo judío, siempre y cuando no existieran amenazas de rebelión. Por eso, cualquier movimiento multitudinario generaba preocupación y Jesús atraía multitudes enormes. Pero el problema iba mucho más allá de la política. Jesús confrontaba directamente la hipocresía religiosa, hablaba de corazones limpios, no solamente rituales externos, y eso comenzaba a destruir la imagen pública de muchos líderes. La verdad que incomoda, ay de ustedes. Jesús ya no hablaba solamente en aldeas pequeñas, ahora enseñaba públicamente frente a líderes religiosos, y sus palabras eran directas. Limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Las expresiones comenzaron a endurecerse porque nadie disfruta ser confrontado, especialmente quienes construyeron su identidad alrededor de la apariencia espiritual. Jesús revela algo peligroso. Una persona puede parecer religiosa y aún así estar lejos de Dios. Puede conocer escrituras, pero tener el corazón endurecido. Puede hablar de fe mientras vive dominada por orgullo, ambición y ego. Aquellas palabras comenzaron a encender un odio cada vez más profundo. Milagros imposibles de negar. Los milagros eran demasiado evidentes para negarlos. Ciegos recuperaban la vista, paralíticos caminaban, endemoniados eran liberados. Multitudes enteras daban testimonio de lo que habían visto, pero en lugar de humillarse, muchos líderes comenzaron a endurecerse más, porque el orgullo humano puede llegar a un punto donde prefiere negar la verdad antes que admitir que estaba equivocado. Y ese mismo fenómeno continúa hoy. Muchas personas no rechazan a Dios por falta de evidencia, lo rechazan porque aceptar la verdad implicaría cambiar. La envidia religiosa. La influencia de Jesús crecía rápidamente, con ella también crecía la envidia. Las multitudes escuchaban a Jesús con hambre espiritual, algo en sus palabras era diferente. No hablaba como los maestros tradicionales, hablaba con autoridad, con verdad, con compasión. Y eso comenzó a amenazar la posición de quienes durante años habían controlado la vida religiosa del pueblo. Porque el ego humano rara vez tolera perder control, especialmente cuando la verdad deja al descubierto la superficialidad espiritual. La oscuridad se organiza. Poco a poco, las conversaciones secretas comenzaron. ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo desacreditarlo? ¿Cómo hacerlo caer? El rechazo de Nazaret se había convertido en una conspiración mucho más peligrosa. Y mientras los hombres planeaban en la oscuridad, sin darse cuenta estaban acercándose al cumplimiento exacto de las profecías antiguas, porque aquello que parecía derrota terminaría convirtiéndose en redención. El corazón humano al descubierto, la multitud cambiante. Las multitudes eran inestables. Un día celebraban, otro día dudaban. Muchos seguían a Jesús por los milagros, pero no por transformación espiritual. Querían pan, sanidad, esperanza temporal. Pero cuando las enseñanzas exigían arrepentimiento verdadero, muchos se alejaban. Y esa realidad sigue existiendo. Es fácil acercarse a Dios buscando beneficios. Lo difícil es rendir completamente al corazón, porque seguir verdaderamente a Cristo implica morir al ego. Y el ego humano pelea desesperadamente por sobrevivir. El dolor de Jerusalén. En uno de los momentos más conmovedores de los evangelios,
Jesús contempló Jerusalén y lloró. No lloró por debilidad, lloró porque veía el endurecimiento espiritual del pueblo, sabía lo que vendría, sabía que muchos rechazarían la oportunidad de arrepentirse y aquella escena revela algo profundamente importante. Dios no disfruta el juicio, Dios llama, advierte, espera, pero el corazón humano puede endurecerse tanto que termina rechazando incluso el amor que intenta salvarlo. La sombra de la cruz. Cada rechazo acercaba más la cruz, cada conspiración, cada traición, cada corazón endurecido. Nazaret había sido solo el comienzo de un rechazo mucho mayor, pero Jesús siguió avanzando. No huyó, no retrocedió, porque había venido precisamente para enfrentar aquello que destruiría al ser humano, el pecado. Y la cruz comenzaba a levantarse lentamente en el horizonte de la historia. La luz expone las tinieblas. El rechazo a Jesús reveló algo eterno sobre la humanidad. La luz incomoda a quienes desean permanecer ocultos. Por eso lo siguieron y otros quisieron destruirlo, porque Cristo no vino solamente a ofrecer consuelo, vino a confrontar el pecado que lentamente consume el alma humana, y aunque muchos intentaron apagar aquella luz, la oscuridad jamás pudo vencerla. El corazón moderno. El rechazo moderno rara vez se expresa con violencia física, ahora ocurre de maneras más silenciosas, distracción constante, orgullo intelectual, indiferencia espiritual. Muchos no odian abiertamente a Dios, simplemente viven como si no lo necesitaran. Y poco a poco el corazón se enfría, la conciencia se adormece, la verdad deja de incomodar, hasta que finalmente la oscuridad parece normal, pero la ausencia de conflicto espiritual no siempre significa paz, muchas veces significa distancia. ¿Qué harás con la luz? Nazaret lo rechazó, muchos líderes religiosos también, y finalmente Jerusalén pediría su crucifixión. Pero la verdadera pregunta nunca fue solamente qué hicieron ellos, la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con la luz que hemos recibido? Porque toda persona debe tomar una decisión, abrir el corazón o endurecerlo, escuchar o ignorar, acercarse a Dios o continuar alejándose lentamente. Si este documental está tocando tu vida, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quienes necesitan volver a escuchar la voz de Dios antes de que la indiferencia termine apagando completamente la sensibilidad espiritual. Porque toda luz ignorada deja el alma más cerca de la oscuridad. Episodio 5. El corazón que todavía puede volver. Crucifícalo. La misma humanidad que escuchó sus palabras ahora gritaba por su muerte. Crucifícalo. Las voces retumbaban entre los muros de Jerusalén. Algunos agitaban los puños, otros observaban en silencio, y en medio de aquella furia colectiva, Jesús permanecía callado. El rechazo que comenzó en Nazaret había alcanzado su punto máximo. Primero lo cuestionaron, después lo expulsaron. Finalmente quisieron destruirlo, pero lo más impactante no era la violencia humana, era que, aún en aquel momento, Dios todavía seguía ofreciendo salvación. Porque incluso cuando el hombre rechaza a Dios, Dios continúa buscando al hombre, la última oportunidad. Este episodio no termina en el rechazo, termina en una invitación. Porque la historia de Nazaret, Jerusalén y la cruz revela una verdad eterna. Ningún corazón está demasiado lejos para volver a Dios. El orgullo puede endurecer, la indiferencia puede apagar el alma, el pecado puede destruir lentamente la vida, pero mientras exista aliento, todavía existe oportunidad de arrepentimiento. Y precisamente por eso Jesús continúa avanzando hacia la cruz, no por debilidad, sino por amor, porque sabía que incluso quienes lo rechazaban también necesitaban salvación. Jerusalén en tinieblas. Jerusalén estaba llena de tensión, miles de peregrinos habían llegado para la Pascua. Roma vigilaba cualquier posible rebelión. Los líderes religiosos querían acabar rápidamente con Jesús antes de que la situación escapara de control. Pero detrás de toda aquella conspiración humana, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Las antiguas profecías se estaban cumpliendo, el Mesías rechazado avanzaba hacia el sacrificio definitivo, y aunque muchos pensaban que estaban eliminando un problema, en realidad estaban participando en el momento más trascendental de la historia humana, el amor que no se detuvo, el camino al Gólgota. Cada paso era dolor, la madera desgarraba sus hombros, el polvo se mezclaba con sangre, las multitudes observaban, algunos lloraban, otros se burlaban, muchos simplemente miraban sin comprender, pero incluso allí
Jesús no respondió con odio, no maldijo a quienes lo golpeaban, no pidió destrucción sobre quienes lo rechazaron, porque su misión nunca fue vengarse del ser humano, fue salvarlo, y eso transforma completamente la historia. La cruz no fue solamente el resultado del rechazo humano, fue también la demostración más grande del amor de Dios. Padre, perdónalos. Entonces ocurrió algo imposible de comprender para la lógica humana. Mientras era crucificado, Jesús oró por quienes lo estaban matando. Padre, perdónalos. No habló desde el odio, habló desde misericordia. Y en esa oración quedó expuesta la profundidad del corazón de Dios. Incluso quienes rechazaron la verdad todavía podían recibir gracia. Incluso quienes endurecieron su corazón todavía podían arrepentirse, porque el amor de Dios continúa llamando aun cuando el hombre se aleja. El velo se rasga. Cuando Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló y en el templo ocurrió algo extraordinario. El velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Era una señal poderosa. El acceso a Dios quedaba abierto. La separación causada por el pecado comenzaba a ser vencida y el mismo mundo que rechazó al Mesías ahora recibía una oportunidad de reconciliación. La cruz no fue el final, fue el comienzo de algo nuevo, el centurión. Uno de los momentos más impactantes ocurrió frente a la cruz. Un centurión romano, un extranjero, un hombre ajeno a las promesas de Israel, miró a Jesús y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mientras muchos religiosos rechazaban la verdad, un soldado pagano comenzaba a reconocerla. Que aquella escena revelaba algo profundo. Dios puede tocar el corazón más inesperado, porque la salvación nunca dependió del orgullo religioso, depende de un corazón dispuesto a rendirse. La puerta sigue abierta, el sepulcro vacío. 3 días después, el silencio del sepulcro fue roto, la piedra había sido removida, la tumba estaba vacía, la muerte no había vencido, y con la resurrección todo cambió. El rechazo humano no tuvo la última palabra, la oscuridad no triunfó, el pecado no venció, Cristo resucitó y con ello abrió esperanza incluso para quienes alguna vez estuvieron lejos de Dios, los que volvieron. Muchos que huyeron regresaron. Pedro, que negó a Jesús por miedo, fue restaurado. Discípulos confundidos recuperaron esperanza. Corazones quebrados encontraron propósito nuevamente, porque Dios no solamente perdona, también restaura. Y eso significa que ninguna caída tiene que ser definitiva. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna etapa de oscuridad. La gracia todavía puede alcanzar al corazón que decide volver. Nazaret en el recuerdo. Quizá años después algunos habitantes de Nazaret escucharon sobre la resurrección. Quizá recordaron aquel día en que empujaron a Jesús fuera de la ciudad. Quizá entendieron demasiado tarde quién había estado delante de ellos. La Biblia no cuenta qué ocurrió con muchos de ellos, y quizá eso sea intencional, porque la historia deja abierta una pregunta para cada generación. ¿Qué haremos nosotros con Cristo? El verdadero rechazo. El verdadero rechazo no ocurrió solamente en Nazaret o en Jerusalén. El verdadero rechazo ocurre cada vez que un corazón decide vivir lejos de Dios, cada vez que el orgullo reemplaza la humildad, cada vez que la indiferencia apaga la conciencia. Pero la historia de Jesús también revela otra verdad. Dios sigue buscando al ser humano, incluso después del fracaso, incluso después del pecado, incluso después del rechazo, porque la cruz demostró que el amor de Dios es más grande que la oscuridad humana. Todavía hay tiempo. Quizá te has alejado de Dios, quizá el orgullo, las heridas o las distracciones han endurecido lentamente tu corazón. Quizá llevas años ignorando esa voz interior que todavía te llama, pero mientras hay vida, todavía hay oportunidad. La historia de Nazaret no existe para condenarnos únicamente, existe para advertirnos, para despertarnos, para recordarnos que un corazón endurecido puede perder aquello que más necesita, pero también para mostrar que Dios continúa ofreciendo gracia a quienes deciden volver. ¿Lo rechazarás o volverás? Nazaret tuvo su oportunidad, Jerusalén también, y ahora nosotros tenemos la nuestra, porque cada generación debe decidir qué hará con Jesús. Algunos seguirán ignorándolo, otros continuarán endureciendo el corazón, pero algunos escucharán su voz y volverán. Y quizás esa sea la razón por la que esta historia llegó hasta ti
no como coincidencia, sino como un llamado a despertar, a reconciliarte con Dios, a dejar atrás aquello que está destruyendo lentamente tu vida espiritual, porque el mismo Cristo que fue rechazado todavía sigue extendiendo misericordia. Y ahora la pregunta final permanece delante de ti: ¿lo rechazarás o volverás a Él? Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita, comenta qué parte impactó más tu vida y comparte este mensaje con quienes necesitan volver a encontrar esperanza en Dios. Porque aún en un mundo lleno de oscuridad, la luz de Cristo sigue llamando a los corazones que desean regresar.